la misión de hoy. La misión de hoy, fijaros que yo lo pongo como sesión informativa. Y lo pongo como sesión informativa porque nuestra misión principalmente va a ser esa. Ya, si el individuo quiere formarse, aprenderá con esa información y dará un paso más. Pero en principio es una sesión informativa. ¿Qué es el ingreso mínimo vital? Bueno, pues es una bendición y un problema. Pero para llegar a este punto os voy a hacer una reflexión previa para entender por qué hemos llegado a este punto. Es una norma que está directamente vinculada a la realidad laboral, en este caso particular de España, con lo cual hay que incardinarla y hay que incluirla dentro de la legislación laboral, y más en particular de la legislación laboral de carácter asistencial. Hemos tardado así como 120 años en que el legislador reconozca que la incorporación al mercado de trabajo necesita de un mínimo de esfuerzo, de un mínimo de voluntad, de un mínimo de motivación, pero sobre todo de un mínimo de sustento. Este es principalmente el espíritu de la norma: procurar los recursos económicos mínimos para que una persona tenga un mínimo de ingresos que le permita cubrir sus necesidades vitales y con ello hacer un plan de incorporación, de inserción, de búsqueda de empleo, etc. Ese es el espíritu esencial. No me voy a remontar muy tarde en la historia de la legislación nuestra, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta la legislación existente que había de beneficencia en el siglo pasado. Había que hacer referencia también incluso a los códigos de trabajo del 27, el fuero de los trabajadores del Estatuto, el primer fuero de los trabajadores, que fue por los años 70. Incluso habría que hacer referencia a otro tipo de disposiciones que ya se encargaban de lo que, digamos, dentro del derecho laboral se llaman las leyes de caridad, ¿vale? Es decir, antes de las leyes de caridad vinieron las leyes de pobre, pero con las leyes de caridad lo que hacen los gobiernos, Francia, Inglaterra, España, allá por los años 20-10 del siglo pasado, es justamente empezar a tomar medidas de cara a que la población que ya empezaba a industrializarse tuviera unos recursos mínimos y sobre todo una seguridad mínima, porque las primeras leyes que salieron en esta materia eran de protección principalmente a la infancia y al trabajo de mujeres. Hasta el punto de que llega un momento en la historia legislativa española que ya damos con una pieza angular clave que a nosotros nos interesa referenciar y que vosotros deberéis conocer con cierto detalle, que es justamente la Ley de la Seguridad Social del 63. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque justamente este decreto, este planteamiento institucional del ingreso mínimo vital se incardina dentro de esas medidas de protección social bajo el auspicio y el amparo legal de la Ley de la Seguridad Social del 63, lógicamente remodelada, lógicamente adaptada a los tiempos, porque estamos ya en el 2020, pero fijaros el tiempo que ha tardado el legislador, en este caso español, en darse cuenta de que efectivamente había que dar un paso más y darle a la ciudadanía un mínimo recurso con el que poder integrarse tanto en la vida social y principalmente en el mercado de trabajo, que es el espíritu fundamental con que, digamos, se ilumina esta norma. Bien, pues dicho todo esto con carácter introductorio, para que sepáis que somos parte de esa correa de transmisión de derechos sociales que en principio el legislador ha establecido, y desde nuestra perspectiva, ¿no?, desde nuestra perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, que damos siempre un paso más y atendemos a la gente antes de que salga la ley. Bueno, pues en ese planteamiento, fíjense, vamos a plantear la sesión de esta manera. Una pequeña introducción que ya está hecha. Vamos a hacer una breve referencia al espíritu de la norma que se refleja o que viene inducido expresamente en la exposición de motivos, muy sucintamente, porque no vamos a entrar, la ley dedica, creo que son 7 folios a la exposición de motivos. Vamos a hacer un paseo más o menos, pero más que nada para entender el espíritu de esta norma. Haremos un desglose, eso sí, más o menos detallado de las disposiciones que establece el decreto. Había planteado una simulación, pero honestamente no me ha dado tiempo a prepararla porque no es de ocasión. Y así que los ruegos y preguntas correspondientes al final, que yo confío que la explicación sea tan buena que no haga falta ninguna comodidad. Bien, esto es para nosotros, por nosotros, pero para ellos, con lo cual la sesión de hoy y en el futuro, ya como dependa que se organice, aquí tenemos libertad de maniobra y de expresión, es decir, que
podemos parar cuando queráis, podemos hacer un receso cuando queráis, en fin, que a mí lo que me interesa es que no andemos con dudas. Es decir, si en algún momento yo me cedo en explicaciones o me voy a la parra, pues bajarme del cielo al mundo, ¿vale? Y me lo preguntáis. ¿Por qué? Porque no es bueno andar un camino sin saber los conceptos que estamos tratando, porque entonces nos vamos a perder. Pero yo no quiero que os perdáis, yo quiero poquito y bueno, ¿vale? Entonces, si en algún momento yo doy por sabido algo que no será por sabido, o no lo entendéis, o yo me he expresado mal, mano arriba y le aclaramos el concepto, ¿vale? Bien, empezamos. La ley tiene algo así como 7 u 8 expresiones que llama exposición de motivos. Eso, dentro de una disposición legal, es, digamos, la parte espiritual, la parte justificativa que el legislador emplea para explicar lo que está haciendo. En este caso particular viene muy bien. No, bueno, ¿vale? ¿Mejor así? Vale. En este caso particular, el primero de los motivos incide en esas 3 ideas o 4 ideas que os planteo hoy. Hay un alto nivel de desigualdad, hay un 21% de población en riesgo de pobreza, hay una falla generalizada del sistema de garantía de ingresos y hay una ausencia de una prestación que cubra el riesgo general de pobreza. Es decir, la Administración se da cuenta de que hay un umbral de pobreza vigente, que es real, que es certero y que obliga o que de alguna manera fuerza a más de 9 millones de personas, en el caso del censo español, a estar en ese límite de no tener recursos suficientes para garantizar una vida más o menos estable. Ese es el primer motivo, reconocimiento del nivel de pobreza que ha llegado parte de la población como consecuencia de una falta generalizada de un sistema de protección de mínimos, justamente el nivel de pobreza que tenemos. El segundo de los motivos hace referencia e incide, o justifica, mejor dicho, la incidencia de la norma por la coyuntura que ha planteado la crisis sanitaria del COVID-19. Digamos que ha acelerado el proceso de empobrecimiento generalizado de la población, incluso de las personas que trabajaban, fruto pues, de las consecuencias propias de la falta de movilidad, de la paralización del servicio y también, bueno, pues que de alguna manera lo dice el propio motivo número 2, la aparición de una profunda crisis social que ha aflorado justamente cuando había poco que repartir, como ha sucedido en esta ocasión. El tercero de los motivos hace referencia al objetivo principal de la disposición, que es justamente lo que pongo ahí, satisfacer una condición material mínima para garantizar la participación plena de la ciudadanía en la vida social y económica, laboral y educativa. Por eso, incluso desde aquí se puede llegar a una matrícula gratuita a la universidad, o se puede llegar incluso a un abaratamiento importante en los aspectos médicos, sanitarios o de medicamentos. Hacer una herramienta de transición a la inclusión social y reorganizar el sistema de prestaciones. ¿Qué significa eso? Que esto es parte de lo que la Administración ya viene preparando de reorganización de todo el sistema público de prestaciones sociales. De hecho, hay, no sé si son 10 o 15 disposiciones que se quedan sometidas a reglamento, es decir, a nueva ampliación en la formulación de su desarrollo, es decir, en la forma de ponerlo en práctica. Y más allá, la disposición incluso lleva un planteamiento de reorganizar internamente todo el sistema público de prestaciones, principalmente no contributivas, aquellas a las que se accede justamente por no tener recursos o por no estar inmerso o incluso en relaciones laborales, ¿vale? Aquellos que no tienen ningún tipo de actividad formal ni profesional. Bueno, pues ese es el objetivo principal de la norma. En el cuarto motivo hace referencia, yo creo que es un poco flores que se tiran ellos mismos al Parlamento, pero bueno, está puesto, hay que decirlo. Efectivamente supone una reflexión en torno al hito histórico que supone que ya en España, a partir de ahora, no haya nadie que se quede sin cenar o se quede sin comer, o tenga una pequeña mínima asistencia de carácter pública, bien vía seguridad social, bien prestación. Y hace referencia a la fundamentación, digamos, jurídica,
de base legal en función de los artículos 41 y 93 de la Constitución española, porque lógicamente tiene que ampararse en una norma legal, pero no es cualquier norma legal. Al hacer el legislador, el Parlamento, esta base legal, está diciendo dos cosas principalmente: que la medida es necesaria, pero que concurren necesidades de urgencia para plantearla. ¿Qué significa eso? Que si desaparece en algún momento ese estado de necesidad, también desaparecería la norma. Bueno, tiene una doble interpretación o pequeña trampa. En fin, lo que quisiera decir en el motivo cuarto el legislador es justamente que, bueno, pues que a pesar de eso, a pesar de ese fundamento constitucional, esta prestación tiene vocación de permanencia, porque mucho me temo que las situaciones de umbrales de pobreza van a estar con nosotros muchísimo tiempo, per secula, seculorum, si esto Dios lo remedia. El quinto de los motivos hace referencia a la estructura del Real Decreto, con lo cual no lo vamos a tocar, pues lo vamos a ver seguidamente. Y el sexto, fijaros que es bueno, que hacen presencia de justamente esta Santa Casa. Es decir, vosotros, los que estamos en contacto directo con la realidad social cotidiana de la sociedad más elemental, más necesitada, pues la Administración se ha hecho eco, y se ha hecho eco en base a escuchar y a hacer valer los informes, las explicaciones, el trabajo de campo que se viene haciendo, tanto por Cáritas como por Cruz Roja, por la fundación de, creo que es la Escuela Superior de Estudios Sociológicos y Sociología Aplicada, y la Federación de las Asociaciones que forman el Banco de Alimentos. Fundamentalmente, esos agentes sociales son los que han favorecido esta cuestión. Pero hay que ser honestos y decir la verdad. Esta iniciativa del salario mínimo profesional ya fue planteada por el movimiento sindical hace 2 años, con lo cual reafirma el argumento de que efectivamente se trata de una medida de carácter social orientada a la laboralidad de la población. Bueno, entramos ya en la segunda parte, que es el articulado. Nos vamos a enfrentar. Cualquiera que tenga ganas y paciencia, yo lo recomiendo, porque algunas partes son divertidas, aunque parezca que no, ¿vale? Tiene 9 capítulos, 37 artículos, 5 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 11 disposiciones finales y 2 anexos. ¿A nosotros qué nos interesa? Pues todo, porque cuando se aplica una norma, aplicamos. El legislador, la técnica legislativa actual es de tal volumen y de tal complejidad que aprovecha cualquier tipo de disposición para modificar otras. Con lo cual siempre hay que estar muy atentos, porque nosotros, él lo puede decir, estamos leyendo todos los días, y cuando nos dejamos un par de días sin leer ya vamos atrasados, porque tenemos el resto de los días que se ha publicado se tiene el web. Con lo cual estamos siempre, porque es muy importante mirar el detalle, apreciar cualquier tipo de variación, porque el legislador aprovecha cualquier tipo de disposición para modificar cualquier tipo de disposición. En este caso particular, no solamente se derogan normas antiguas o anteriores, sino que se modifican otras. Y esa modificación a lo mejor es un parrafito, una frasecita de un artículo de una ley que está vigente hace 12 o 13 años. ¿Vale? Por lo cual, esas cosas siempre a nosotros tenemos que estar aviesos, como dicen los que bien saben, para no meter la pata. Bueno, esa es la estructura de la disposición, y en los capítulos que vamos a ver, pues bueno, vamos a ver no. Estos son los que están contemplados en la disposición. Hace referencia a disposiciones generales, hace referencia al ámbito subjetivo, es decir, el sujeto directamente titular del beneficiario de la prestación, hace referencia a lo que consiste en sí la propia prestación del ingreso mínimo, el procedimiento para acceder a él, algunas cuestiones ya de carácter interno con respecto a otras administraciones, como es el deber de colaboración con las administraciones, el régimen de financiación, el régimen de obligaciones, el régimen sancionador y el régimen de control financiero. Nosotros no vamos a ver todo eso, ni mucho menos. Vamos a ver los 4 primeros capítulos con cierto detalle, porque entiendo que lo demás
es, digamos, de carácter interno, orgánico, con respecto a la función pública, a nivel presupuestario, a nivel de relación interna, colaboración con la administración, etc. Y también vamos a incidir, porque sí es importante conocer con detalle el régimen de obligaciones y el régimen sancionatorio. Es decir, realmente es una ley, es un decreto ley, bueno, hace las veces de ley, es una ley completa, muy completa, porque este apartado de incidir expresamente, regular concretamente los supuestos obligacionales y también establecer el régimen sancionador en caso de incumplimiento de esas obligaciones, viene muy bien, porque concreta en el caso particular que estamos tratando qué se debe hacer y qué consecuencias tiene si no se hace, para mantener la tensión o incluso para acceder a ella. Ya veremos que hay detalles importantes, como no pretender engañar a nadie. ¿Vale? Así que entramos directamente ya en el primero de los capítulos. Fíjense, el objetivo de la ley lo marca el artículo 1, suele ser así, suele ser que en toda disposición, los primeros capítulos, se define con certeza lo que se pretende regular en esa ley. Esto ya es norma dispositiva, esto ya no es espíritu de la norma legal, como hemos dicho al principio, comentando los motivos de la ley, porque la parte expositiva de la ley. No, esto ya obliga, y obliga a todas las partes a las que esté direccionada, dirigida, o sea, a su aplicación o de su ámbito de aplicación la disposición. Si quieren, leemos juntos. Objeto: regulación de un ingreso mínimo para prevenir la pobreza de personas que viven solas o en unidades de convivencia, vulnerables y sin recursos para cubrir las necesidades básicas. Así de claro, pero con novedades. ¿Por qué? Pues porque habla de pobreza, es de las primeras veces que el término pobreza aparece así de claro y definido en una disposición de carácter legal. Habla de unidad de convivencia, es decir, está dando ya, digamos, aire a los nuevos planteamientos de las distintas agrupaciones familiares o con ánimo afectivo familiar o con efectos y consecuencias de una unidad familiar, como es la unidad de convivencia, que además dedica un par de artículos expresamente y que además lo tenemos que comprender con claridad para no confundirnos, porque incluso contradice al concepto de familia porque no atiende expresamente al concepto de familia. Habla de vulnerabilidad y habla también de recursos de necesidades básicas. Con lo cual, es lo que en una frase se puede resumir todo lo que he venido diciendo hasta ahora. Concepto de naturaleza significa que habla de un derecho subjetivo, es decir, dirigido a la persona, al sujeto, al individuo. Eso es subjetivo. ¿Vale? De una prestación de carácter económica para garantizar a personas vulnerables el acceso laboral y social. Más claro, ahora. La inconveniente, el matiz diferenciador, lo que siempre habrá que puntualizar será qué es vulnerable y cómo se define legalmente el concepto de vulnerabilidad, que afortunadamente sí viene definido en la disposición. Es una acción protectora del sistema público de prestaciones de la Seguridad Social, se encuentra, como he dicho antes, en el paquete, en la regulación de prestaciones no contributivas, y bueno, pues está amparada en el artículo 41 de la Constitución. No lo voy a decir para que os molestéis en mirar. ¿Vale? ¿Qué características tiene este concepto? Pues nada, que garantiza una renta de mínimos con ánimo de subsistencia, es una acción protectora, no puede ser de otra manera, es indefinida mientras se cumplan los requisitos, lo que sí es verdad que está condicionada a esos requisitos y a unas obligaciones periódicas de control y de mantenimiento del cumplimiento de esas obligaciones. Es incentivadora de empleo e inclusión porque se plantea como una disposición de transición, de que el individuo pueda incorporarse con estos recursos mínimos a la vida social, activa, laboral, profesional, educativa y cultural en su conjunto, y es intransferible. Aquí el carácter personalísimo es fundamental. Habrá que matizar en su momento la diferencia entre beneficiario y titular. Beneficiarios y titulares, porque puede darse el caso de que en una misma unidad de comunidad de convivencia pueda haber dos titulares. ¿Vale?
Lo iremos viendo poco a poco, pero sí os digo de antemano otra cosa, y es que lo que hoy podamos decir, casi seguro que vendrá matizado con el reglamento. Hay algo así, como he dicho antes, unas 10 o 15 disposiciones que remiten al reglamento, que será una norma que ya no tiene el tránsito legal de pasar por todos los organismos públicos como pasa con las disposiciones de rango de ley, que será una norma que hará el Ministerio de Trabajo en particular, pero que desarrollará muchos de los conceptos que aquí hay, con lo cual seguramente ya Manuel os lo va a informar. Habrá que tener una segunda sesión para cuando salga publicado ese reglamento hacer ya acopio de información de casos supuestos, porque el reglamento sí va a definir todo lo que deja en el aire el decreto y casos concretos y particulares, ¿vale? El decreto a veces, el reglamento a veces es mucho más importante que la propia disposición, no solamente porque la completa y la matiza, sino porque a veces hasta la restringe. Bueno, seguimos. Entramos ya directamente en el articulado del capítulo segundo, que versa sobre el ámbito subjetivo, la persona, o las personas, que es la comunidad o la unidad de comunidad. Fíjense ustedes, personas que oscilen entre 23 y 65 años. Ese es el destinatario. ¿Por qué? Pues porque ya hay medidas para gente de menos de 23 años y porque ya hay un sistema de prestaciones para gente de más de 65 años. Por eso está acotado en ese espacio de la vida laboral de las personas. Tanto para personas que vivan solas como para personas que formen una unidad de convivencia, que lo veremos con detenimiento en el artículo 6, ¿vale? Pero con matices, porque no se integran en este criterio de unidad de convivencia los que estén ya casados, los que sean matrimonio, etcétera, ya con eso, ¿vale? Pero este requisito no va a tenerse en cuenta en los casos de separación o divorcio ya iniciados. Aquí la norma es clara, no pide sentencia, no pide un decreto de disolución o de separación, pide sencillamente que el individuo, la individua, inicie el trámite, y el trámite se inicia con la demanda. Después del procedimiento será o será, o llegará o no llegará, pero pídese. Claro, hay que estar a las consecuencias, porque si en ese caso particular de estar iniciados los trámites de separación, que tiene que ser el requisito previo para optar a la solicitud, si después hay un cambio de criterio en esa relación personal o familiar y deciden retomar la relación matrimonial, obviamente no podrá ser cursada esa solicitud porque no reúne el requisito de unión. Es matrimonio, el matrimonio como tal tendrá otro tipo de derechos. Por aquí no iría. Y bueno, ya tenemos la primera disposición, el artículo 4, que remite al reglamento, es decir, que este tipo de cosas habrá que solucionarlos. ¿Por qué? Pues porque hay mucha casuística dentro de lo que es la separación, de hecho, de derecho, el divorcio, no divorcio, en fin. Entiendo que el legislador no se ha querido pillar los dedos y someterá a mejor criterio de regulación la casuística referente a las personas que se encuentren en situación de separación, divorcio o cualquier otro tipo de relación de hecho de derecho que suponga la extinción de una relación familiar convencional, el criterio de familia. Y bueno, pues también está en cuenta, también se tiene en cuenta el criterio de no formar parte de otra unidad de convivencia. Es decir, en una unidad de convivencia podrá haber diferentes titulares, pero ningún titular podrá ser distinto de esa unidad de convivencia. No puede haber dos convivencias, o sea, dos unidades de convivencia juntas. Ahora lo iremos viendo poco a poco y no hay problema. Seguimos, artículo 4, con respecto a quiénes podrán ser las personas beneficiarias. Pues nada, tenemos aquí cualquier integrante de una unidad de convivencia. Podrá serlo también, lo que venimos diciendo, las personas que viven solas, la unidad de convivencia, pero atención, que hay excepciones, y son las que vamos a ver. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues justamente las que hacen referencia a cualquier tipo de víctima de violencia de género, trata de seres humanos, de explotación sexual. Lo pongo así de claro y diferenciado porque son supuestos muy distintos de violencia. De hecho,
La violencia de género tiene su propia disposición, la Ley Orgánica 1/2004. En el caso de que el solicitante vaya como consecuencia de un supuesto hecho de trata de personas humanas, tendrá que verificarse. No vale que lo diga él, habrá que demostrarlo de alguna manera. Y hablamos de trata, a diferencia de la explotación sexual, porque son dos hechos penados distintos, totalmente distintos. Para que haya y se pueda verificar una trata de personas humanas, es decir, un comercio ilícito, por lo son, por supuesto, de personas, con ánimo de traficar con la vida de las personas, hace falta esos 4 criterios: captación, traslado, recepción, acogida de personas, con lo cual, y explotación. Con lo cual, si no se dan esas circunstancias y no son verificables por quien corresponda, a nosotros no nos corresponde eso. Tendrá que venir el individuo o la individua con algo, un expediente administrativo, una resolución judicial, un informe psicosocial, tendrá que venir con algo validado por la Administración y que admita también la propia Administración como prueba válida para acreditar esa condición de ser sujeto de trata de personas humanas, para no tener que cumplir todos los requisitos que hemos dicho del 4.1, ¿vale? Porque como tal excepción se exime, en estos 3 casos, se exime del cumplimiento de cualquiera de las condiciones que hemos pedido anteriormente, ¿vale? Diferencia de la trata de seres humanos con la explotación sexual es que, fíjense que realmente la prostitución no está expresamente sancionada penalmente en nuestro ordenamiento legal. Lo que está penado en nuestro ordenamiento penal formalmente es la explotación de menores, la prostitución con menores. Pero la prostitución de personas mayores realmente no lo está, ¿vale? Pero bueno, se deduce que hay una explotación ilegal en cuanto que no se respetan derechos laborales, derechos a la dignidad de las personas, etc., ¿vale? Pero bueno, partimos del criterio volitivo en el sentido de que hay un cierto consentimiento, salvo aquellos casos que se demuestra que hay un secuestro, que las personas están allí sin poder salir de un sitio determinado, de un hotel o de una... ¿vale? Matizando esas cosas porque, bueno, de cualquier manera hará falta algo que acredite que se encuentra en situación excepcional por violencia y que, lógicamente, pues será cualquier tipo de resolución. Ahí he puesto resolución judicial. Como no queda claro en la ley, pues puede ser también una resolución administrativa. Entiendo que sí, ¿vale? Pero de cualquier manera, este tipo de planteamientos lo matizará el futuro reglamento pendiente por salir. Seguimos avanzando. ¿Quiénes no son beneficiarios de la prestación? Pues vemos la gente que está en residencias, ¿vale? Al servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiado con fondos públicos, ¿vale? Cuidado con eso. Salvo víctimas de violencia, trata, explotación, que realmente se establecerá, ¿vale? Con lo cual, ese paquete no pilla aquí. Si son, en cambio, beneficiarios los que cumplan los requisitos del artículo 7, que lo vamos a ver, y del 33, que no son el caso particular de este tipo de mayores. Seguimos. Me parece que vamos muy lento, ¿no? Esto... Tienes que ir más rápido, si no, sí. No vamos a ir de aquí a... Bueno, a mí no me importa venir otro día, rematar, ¿eh? Yo no tengo problema por eso. Buscamos el día y ya está. Artículo 5. Persona titular. Tiene que tener plena capacidad, es decir, cuidado con las personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Las físicas no, pero con las intelectuales sí que tener mucho cuidado. La solicitud se hace en nombre propio o en nombre de la unidad de convivencia y, por supuesto, tiene que estar firmada con todos los perejiles que establezca la solicitud, sabiendo que la firma puede ser electrónica, porque ya veremos más adelante que se puede plantear mediante presentación telemática con firma electrónica o con la arroba correspondiente de la Seguridad Social, el sistema propio que tienen de reconocimiento de firma. Titulares mínimo 23 años, máximo 65, ser menor de edad o menor emancipado si tiene hijos o menores en régimen de guardia para adopción o acogimiento familiar permanente, ¿vale? Los supuestos típicos de la gente que está esperando la adopción definitiva, pero que están de momento en acogida provisional hasta que termina el trámite administrativo de la adjudicación o de la
filiación por adopción permanente. Si en una unidad de convivencia solo hay mayores de 65 años y menores o incapacitados judiciales, el titular es el mayor de 65 años solicitante, el caso que hemos comentado anteriormente. Claro, aquí la norma es clara. Hace falta resolución judicial de incapacitación. No nos vale el papelito, de la Junta de Andalucía diciendo que tiene un grado de discapacidad intelectual del 90%. No. Habla de resolución judicial. ¿Vale? Hay un caso también, ¿vale?, que no integra, que es titular, pero no integra la unidad de convivencia, que es la minoría de edad de 23 años, salvo violencia de género, trata o explotación, que deberán ser en cualquier caso siempre mayores de 18 años. Es decir, que si alguien quiere ejercer su derecho de la exenente de obligaciones por circunstancias de violencia, trata, explotación o violencia, tiene que ser siempre mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque todo lo que sea por debajo de 18 años entra con una legislación específica que es la de protección de menores. ¿Vale? Por lo cual no entra dentro de este capítulo, salvo que hemos dicho aquí que esté emancipado, etc. Artículo 5. Supuestos de plurititularidad, pago delegado y de utilización de los titulares. Si en una vida familiar, o sea, en una unidad de convivencia, hay varias personas que pudieran ostentar tal condición, será titular la persona a la que se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia. Esto va a plantear muchos problemas. ¿Por qué? Porque el que va a cobrar el dinero en la cuenta corriente titular va a ser el machito gallo de pelea. Y la pava hueca que se queda cuidando de los huevos en el gallinero posiblemente tenga dificultades de acceso a ese dinero si el gallo peleón no lo hace bien. ¿Vale? Perdonad la expresión así gráfica, pero bueno, para que nos entendamos. ¿Vale? Ahí dejo eso. Luego hay que estar vigilantes. Hay que estar vigilantes porque las obligaciones las tienen que cumplir todos los miembros de la unidad de convivencia. No solamente el titular, el que esté figure como responsable inicial, porque los responsables son todos miembros de la unidad familiar, en este caso la unidad de convivencia. Pago delegado. Realmente el pago de prestaciones podrá hacerse a otro miembro distinto. Claro, la administración lo sabe, se da cuenta de que eso puede pasar y por eso reglamentariamente establecerá qué supuestos va a ingresar la administración el importe de la prestación, no al que hizo la petición, que figurará como titular, sino realmente al beneficiario. ¿Vale? Ahí queda eso. Situaciones pues, de menores con dificultades de movilidad o de personas que tengan dificultad intelectual, pero que no tengan a lo mejor la condición judicial de discapacitado intelectual. Supongo que la cosa irá por ahí. Y por último, la domicilización de titulares. En un mismo domicilio solo podrá coexistir un máximo de 2 titulares. Pero el domicilio va a ser, en cualquier manera, un requisito permanente para todo titular de prestación. Así que vamos a tener alguna dificultad con los dirigentes que no puedan fijar ningún domicilio. Habrá que hacer todo lo posible para que tenga un domicilio, como he dicho antes, en cualquier farola, aunque sea del municipio o del barrio. Vale, artículo 6. Especialmente dedicada para... ¿Cómo era tu nombre? Vanessa, esto está dedicado especialmente para ti, ¿no? Concepto legal. Las personas que residan en un mismo domicilio, unidas entre sí por vínculo matrimonial o pareja de hecho. Artículo 22 de la ley 21.2 de la Ley General de Asociación. Vale. Los vinculados a este segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción u otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Esos también son unidad de convivencia. O sea, personas que están en esa situación. El fallecimiento de alguno de los miembros no altera la consideración de tal unidad de convivencia. Sí va a alterar la prestación. Por lo cual, una de las obligaciones
que tiene el individuo es justamente dar traslado a la administración de cualquier variación que se produzca en esa unidad de convivencia, lógicamente, ¿vale? Porque ahora veremos el grado, la gradación que han hecho de coeficientes correctores para llegar de una pensión a otra, a una prestación a otra, y lógicamente un adulto o dos adultos no suponen igual cantidad. Seguimos. Artículo 6. Excepciones a la unidad de convivencia. Vanessa, dedicada para ti. ¿Vale? Dice la norma: la constituida por víctimas de violencia de género que abandonen su domicilio familiar habitual con hijos o menores en guardia, o sea, en guardia, sí. ¿Cómo? O sea, ahí estamos redactando, bueno, para adopción a la convivencia familiar, normalmente, es decir, las situaciones en las que realmente no se pueda mantener la vida de convivencia, es decir, cuando la señora, por amenazas, por riesgo vital, etcétera, pues hace abandono del hogar familiar y se va con sus hijos. Eso va a ser considerado una unidad de convivencia, ¿vale? Aunque tenga que poner el domicilio en cualquier otro sitio. Y el segundo supuesto: personas o persona acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción, es decir, las adopciones en trámite. ¿Vale? Ahí habrá sus más y sus menos, pero bueno, ahí queda el tema. Está recogido por lo menos en la norma. Excepciones a esa vida de convivencia, a esa unidad de convivencia. 2 o más personas de 23 años a 65 que sin mantener entre sí relación de las ya reguladas habiten en un mismo domicilio que regulen el reglamento. ¿Queda claro la idea? ¿No? Vamos a ver. 2 o más personas de 23 a 65 años sin mantener entre sí una relación de las ya reguladas que habiten en un mismo domicilio y que se verá en el futuro reglamento. Ese supuesto está contemplado, pero no forman unidad de convivencia. Que responda a lo que decía Curro. Salvo que se matice en el futuro reglamento. Por eso digo que tendremos que verlo necesariamente la próxima vez que salga el reglamento, porque seguramente algunas cosas requerirán más explicación e incluso alguna hasta corrección de lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿vale? 2 unidades de convivencia, una formada por las personas que carecen de vínculo entre sí y otra la constituida por los miembros de una familia. Eso no es unidad de convivencia. Hay otros efectos. Una unidad de convivencia formada por los miembros de una familia o relación análoga y una persona beneficiaria individual. Eso tampoco es unidad de convivencia. ¿Vale? El supuesto más o menos que os he comentado, que estaría por aquí. Bueno, de momento dejamos las dudas porque va a haber muchas. No responde, o no rompe, mejor dicho, la convivencia, la separación de esos miembros de la unidad de convivencia por razones de estudio, trabajo, médico, rehabilitación u otras causas similares, las que diga el reglamento. Y por último, en ningún caso una misma persona podrá formar parte de 2 o más unidades de convivencia. ¿Vale? ¿Queda claro? No por vivir en un sitio o en otro sitio, yo formo parte de 2 unidades de convivencia. Aquí porque estoy empadronado y aquí porque soy el hijo de mi madre. ¿Vale? Cuidado con eso. Requisito indispensable va a ser este. Este va a ser una de las cosas que la administración va a hacer un control riguroso. Residencia efectiva, legal y continuada en España. ¿Por qué va a incidir la administración especialmente en este criterio de residencia efectiva, legal y continuada? Para evitar el efecto llamada de la inmigración irregular o ilegal. Yo no me gusta decir ilegal porque ilegal no es nadie, lo que es irregular. ¿Vale? Este tema es fundamental. La residencia va a ser determinante. Artículo 7. Requisito de acceso. Incidimos: residencia legal, efectiva e interrumpida en España a la fecha de solicitud, incluido 90 días en el extranjero o por razón de enfermedad. Es decir, no va a permitirse que un individuo esté más de 90 días fuera de España. Se va a permitir una vez, excepcionalmente, pero si se repite va a perder la pensión. ¿Vale? Hay que descontar la parte proporcional del tiempo que no está en España. Salvo, en este caso particular, punto A, los nacidos adoptados, los que tienen la guarda legal
con fines de adopción, acogida o familiar permanente. Ahí no entra esa norma. Porque es normal, si el individuo adoptante está en China y todavía no termina con los papeles, y, en fin, ¿vale? Sin ninguna cosa. La trata, explotación y violencia de género y mujeres víctimas de género que está contemplada. Es decir, que en esos tres casos, trata, violencia y explotación prácticamente va a ser una eximente generalizada para todo tipo de requisitos y obligaciones. Encontrarse en situación de vulnerabilidad. Ahora iremos, en el artículo 8 nos dirá la norma que es vulnerabilidad a efectos de esta disposición. Solicitar bajo reglamento, es decir, que todavía está pendiente el trámite final, realmente complejo, no está a reglamento. Es compatible con el salario social, con prestaciones de carácter asistencial y con la renta mínima de subsistencia de las comunidades autónomas. Requisito fundamental, SEPE, Servicio de Empleo. Aquí, como el espíritu es de inserción laboral, lógicamente hay que estar a lo que diga la Administración en materia de empleo. Búsqueda de empleo activo, formación, cualquier actividad o programa de incentivos que haga el Ministerio. Negarse a ese criterio, negarse a su cumplimiento o no estar inscrito en la oficina de empleo, motivo suficiente para ser sancionado y perder o parte de la prestación si insiste y reincide, o perderá efectivamente si prescinde por completo del sistema público de empleo. Porque el espíritu de la norma es que yo te doy eso para que tú busques trabajo de cualquier manera. Además de los recursos propios que te marca la Administración, lo que tú puedas hacer. Pero por lo menos no falle en los recursos públicos que te pone la Administración para búsqueda de empleo, porque entonces no cumples con el requisito. Pone en el CEPI, ¿no será mejor aquí en el SAIF? Bueno, esto porque es el Servicio Español Público de Empleo, en uno es semana, en otro es de dinero, otro tiempo. El servicio público que lo responda, ¿vale? Sí, una pregunta. Si la persona tiene un trabajo estacional, un tiempo, trabaja 2 o 3 meses, tal, no sé cuánto, luego es posible que pueda volver a ser. Lo vamos a ver, Lo vamos a ver. Hay una parte de requisito económico. Seguimos. Requisito de acceso, artículo 7. Para beneficiarios del artículo 4.1, es decir, los que están comprendidos entre los 23 y 65 años, no casados o unidos, salvo indicio de divorcio, etcétera, ¿vale? Se establece acreditar la vida independiente, 12 meses de alta en seguridad social en los 3 últimos años de a la solicitud, certificado de vida laboral o certificado de empresa en el peor caso, pero lo mejor, certificado de vida laboral que da la propia administración, que además el trámite es gratuito y directamente accesible por internet. Acreditar vida independiente en distintos domicilios de progenitores, tutores o acogedores, ¿vale? Eso es desarrollo. Y hay que saber también, en el caso de las víctimas de violencia de género, que abandonen su domicilio habitual como consecuencia del maltrato o lo que quiera que sea, haya iniciado la separación y, otra vez más, el artículo 7 remite al reglamento, y que ya tenemos otra disposición que terminará de matizar estos requisitos cuando termine el reglamento. Pero de momento lo que hay que acreditar es vida independiente. 12 meses de alta en seguridad social en los 3 últimos años de solicitud. Con eso sería suficiente. Beneficiarios que forman parte de una unidad de convivencia constituyen formal de la unidad de convivencia durante al menos el año anterior a la prestación de la solicitud y vigente de forma continua. Es decir, que no vale inventarse ahora una unidad de convivencia, ¿vale? Hay que acreditarlo. Y como es una unidad de convivencia, normalmente viene documentada por el padrón municipal o por la certificación de empadronados en el mismo domicilio, obviamente habrá que acreditarlo. Entonces, no vale inventarse ahora si no hay una vida mínima de un año a la fecha de solicitud. Es decir, que no la podemos inventar ahora, vale, pero hasta dentro de un año no podemos solicitarla. Y por supuesto, no perder un solo día en ir al registro, en este caso del ayuntamiento, a inscribir ese padrón, para que aparezcan todos los miembros de la unidad de convivencia que queramos sean sujetas a este tipo de prestaciones. No son trampas, es sencillamente que la ley lo permite. Si no lo permite, no es ninguna trampa, ¿vale? Y también podrán ser beneficiarios, ¿vale? En este caso, los que nazcan durante el tiempo de ese trámite, los adoptados, etcétera, los casos de privilegio, y una vez más, el reglamento pendiente de desarrollo para esta situación. Por lo cual, bueno, pues necesariamente nos veremos normalmente cuando salga el reglamento, ¿no? Vale, voy a ir un poquito más deprisa porque todavía nos quedan 20 artículos.
Bueno, requisito de acceso, el requisito de temporalidad, ¿qué significa eso? Los requisitos hay que cumplirlos. En el momento de la presentación de la solicitud, mantenerlo durante el disfrute de la misma, en el tiempo necesario para su revisión y durante la vigencia de la misma. Es decir, los requisitos hay que cumplirlos siempre. Antes, durante y después. Así es. Porque tiene carácter vitalicio. Eso no quiere decir que la Administración no se guarde la posibilidad de revisarlo de motu propio cuando crea conveniente y de oficio. No hace falta ninguna justificación, sencillamente un requerimiento documental. Normalmente esto funciona como funcionan los planes de inspección laboral, que cada año pues dicen, este año vamos a vigilar o vamos a intensificar la inspección en 2 o 3 sectores de producción. Aquí puede ser por espacio geográfico, por bandas de edades, por situaciones de hechos, de derechos, el criterio de dirección. Determinación. En el caso del beneficiario individual, la capacidad económica de la persona habilitante va a ser la determinación, el criterio fundamental para tener en cuenta si tiene acceso o no a esa prestación. Y en el caso de la unidad de convivencia, el conjunto de los recursos de toda la familia. El conjunto de los recursos de la familia. Prestaciones con hijos, pensiones por discapacidad, lo que quiera que sea. Todo eso hay que informarlo. La omisión de cualquier información de ese tipo puede llevar aparejada la denegación de la prestación. ¿Cómo se computa? Pues con un promedio de ingresos mensuales y un múltiplo de 10. Esto va a ser un poco más complicado de explicar, pero no lo vamos a pasar, porque esto lo va a determinar la Administración y a nosotros no nos trae muy al detalle. Lo que sí es verdad es que no computan en el cálculo de esa prestación los salarios sociales, la renta mínima de inserción, las ayudas análogas y los ingresos y rentas del artículo 18 que ahora lo veremos. Es decir, que realmente no va a ser un problema determinar el cómputo, pero sí la carga económica por la que, pasando de ese importe, no se tiene derecho a acceso a ella, que vamos a ver la cantidad en 2 de estas prácticas. Exclusiones, los límites de la renta. Bien, ¿qué significa esto? Artículo 8. Beneficiarios individuales. Patrimonio valorado en igual o superior a 3 veces la cuantía correspondiente a la renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. Bueno, parece mucha literatura, pero no lo es tanto. Ahora vamos a ver en un cuadrito qué significa eso. Para casos de unidad de convivencia, pues igual, patrimonio valorado, pero un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo 2. Ahora lo vamos a ver con números para que sea más fácil de entender. ¿Vale? Y como es compatible con situaciones laborales, y hay una figura muy concreta que es el administrador de sociedades mercantiles, dicen, cuidado, los administradores de hecho de una sociedad mercantil también están excluidos. ¿Por qué están excluidos los administradores de derecho de una sociedad mercantil? Porque por norma corresponde su ingreso en el régimen de cotizaciones de autónomos. Son trabajadores por cuenta propia, pero obligados a cotizar por el solo hecho de ser administradores. ¿Vale? Seguimos. Lo hemos comentado ya, esto no lo saltamos, que es la compatibilidad, ¿vale? Con algunos supuestos excepcionales de vulnerabilidad, que queda sometido a futuro reglamento, es decir, cuando realmente una persona es vulnerable, ¿vale? Pero en principio es la medida incentivadora para búsqueda de empleo y especial atención a la discapacidad y familias monoparentales. Por primera vez aparece una prestación en el que el criterio monoparental sirve de coeficiente de incremento a la prestación. Ahora lo vamos a ver también, muy rápidamente, porque el tiempo se me está echando encima y es que es mucha información, pero es así. Nos vamos a saltar esto porque ya lo hemos dicho, está dicho, ¿vale? La determinación de la cuantía se hace en función del mínimo, los supuestos de renta garantizada. Ahora vemos rápidamente qué es eso de la renta mínima garantizada y demás. Bien, ahí está, artículo 10. Vamos a leerlo despacito para entender lo que es. ¿Vale? Se determina, bajo la diferencia entre la renta garantizada RG, que yo he llamado, ¿vale? El conjunto de todos
la renta, sumatorio, esa M vertical que es sumatorio, e ingreso del beneficiario. Esa es la renta del beneficiario, ¿vale? RB beneficiario. O de los miembros que componen la obligación. Del ejercicio anterior, es decir, IRPF menos 1, declaración de renta del año anterior. Esto es IRPF menos 1. En los términos que establece el artículo 813, que también lo vamos a ver, con una diferencia de 10 euros mensuales. Bueno, parece más complicado, pero no es tan complicado. Muy rápidamente. Esa sería la expresión práctica matemática que no la vamos a aplicar, ni muchísimo menos. ¿Vale? La parte más fea, pero que esto lo vamos a pasar rápidamente y ya está. Fijaros, 3 casos que vamos a ver, o que se pueden dar. Los beneficiarios individuales van a tener la renta garantizada, que yo he llamado singular, RGS, singular, la mínima, 465 euros, punto y pelota. La unidad de convivencia puede estar incrementada en un 30%, ¿vale? Es decir, la pensión mínima con un 30% por miembro, hasta llegar a un máximo de 220%, que será 2,2% más. Lo vemos con numeritos que es mucho más rápido y más fácil, que yo he llamado renta garantizada, unidad de convivencia incrementada. Ese simbolito de la triángulo es el incremento matemático. Y después está la última, que es la renta garantizada M o sus M minúsculas, que es la del monoparental, que tiene las pensiones anteriores, porque ya es unidad de convivencia, incrementada en un 22%. Así de sencillo, ¿vale? La expresión matemática está ahí, pero como ustedes comprenderán, no vamos a entrar en ella ni muchísimo menos. Están puestos porque quedan muy bonitos y muy poquitos. Venga. La determinación de la renta no vamos a entrar porque es que verán cómo es más fácil de lo que parece. Hay una escala que se le han hecho uno a partir de un mínimo vital anual por 12 mensualidades, que es de 5.538. Punto. Eso dividido por 12 da los 461. Bueno, pues ese 461 da esta escala, ¿vale? De manera que el caso más supuesto, más tradicional, más común va a ser un adulto y 1, 2, 3 o 4 menores. Pues ahí tenemos la escala. 1 con 1, un menor y un adulto, 462. O sea, 0 adultos y un menor, 462. Un adulto y una, 700 euros. 2 adultos, o sea, 2 menores y un adulto, 838. Y así hasta la pensión máxima de 3 adultos, o sea, 3 adultos, no. 3 menores. Bueno, puede ser, porque sí, puede ser. Este es el escalado que decía yo antes, el anexo 2 del que habla el decreto, ¿vale? Es decir, que se van multiplicando esos números que aparecen ahí por importes mensuales, pues surgen de este coeficiente que se aplica en los supuestos casos, 2,52, 2,82, 2,12, etcétera, 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 ¿vale? Explicado. Así que doctora, lo vamos a prescindir porque yo quiero llegar, antes de que os vayáis, que ya veo que tenéis ganas de iros, la prestación, carácter definido, mientras tenga carácter de obligación permanente y se cumpla los requisitos formales, etcétera, etcétera. La modificación y accediendo a las prestaciones puede darse siempre que se dé alguna modificación, evidentemente. Si tenemos 3 adultos, 2 niños, un niño se nos casa, pues evidentemente esas cosas hay que informarlas porque alterarán el coeficiente y como consecuencia del coeficiente alterarán también la cuantía de la prestación, ¿vale? La ley se faculta para actualizar esos índices de precios de valores de renta conforme al criterio que establezca, que seguramente será el IPC o lo que establezca el gobierno en este caso particular. Los efectos tienen consecuencias desde el mes siguiente, desde el día 1 del mes siguiente a la petición, y cualquier cambio pues hay que hacerlo notar y cambiar porque están informados porque altera la prestación en su cuantía. Suspensión. ¿En qué casos puede ser suspensión? ¿Qué es la suspensión? La suspensión es la paralización temporal de la prestación. Paralización temporal. Eso es suspensión. Pérdida temporal de los requisitos, incumplimiento temporal del beneficiario, titular o los miembros de la unidad de convivencia. Hay una de carácter cautelar, ¿vale? Que es en el caso de que haya indicios de incumplimiento de los requisitos que se puedan plantear o de los requerimientos que se puedan hacer, o que el individuo esté en el extranjero por más de 90 días, se puede decretar en esas circunstancias la suspensión cautelar hasta que el individuo acredite lo que quiera que
tenga que acreditar, que sea objeto de información exigida por la Administración. Se puede suspender también por incumplimiento de las condiciones asociadas al reglamento, otra vez más, aparecen normas destinadas al reglamento, y cualquier otra causa que determine la Administración, ¿vale? Estamos en sus manos en ese sentido, por lo que yo establezco como criterio legal, pues será lo que corresponda, siempre y cuando no sea un supuesto de fraude de ley o incumplimiento legal. Aparte de esas causas, tenemos la suspensión del derecho, implicará la suspensión del pago desde el primer día del mes siguiente al hecho causante, ¿no? Una cuestión de mera temporalidad, y la reanudación del pago se producirá si desaparece la causa y se conservan el resto de requisitos. Y finalmente, con respecto a la suspensión del derecho, hay que decir que el devengo se hace a partir del mes siguiente de desaparecer la causa, ¿eh? Siempre, en cualquier tipo de medida económica, va a tener efecto, sea suspensión, concesión, extinción, lo que sea, a partir del 1 del mes siguiente al hecho causante. Se extingue por fallecimiento, por pérdida temporal de los requisitos, incumplimiento temporal del beneficiario de estar más de 90 días fuera del país, incumplimiento de las condiciones asociadas al reglamento, otra vez aparece, y las que determine la Administración también bajo el reglamento. Consecuencia de este tipo de circunstancias, ¿no? La consecuencia directa de la suspensión es justamente la inhabilitación de la prestación, es decir, no se paga la prestación hasta que pueda la Administración asegurarse de que se cumplen los requisitos. No habla de pagar atrasos, es decir, yo entiendo que, como no lo dice claramente, a no ser que lo diga en el reglamento, ¿qué pasa en el tiempo? Si se levanta la suspensión, ¿tiene efecto retroactivo o es justamente desde el momento? Yo entiendo que la norma quiere decir que se pierde el derecho en el momento que aparentemente se pierden los requisitos y se reanuda al mes siguiente de cuando se acredita que se cumple. Es decir, que puede haber un vacío desde el momento en que se incurre en ese incumplimiento de requisitos hasta la verificación por los servicios de inspección de que se cumplen los requisitos. Ahí tengo yo la duda de si tendría efecto retroactivo porque el individuo cumplía los requisitos o no. No me queda muy claro, de todas maneras, como queda sujeto al reglamento, pues ya el reglamento nos dirá lo que sea, ¿vale? Y si se reitera y reincide, no dice cuántas veces, pero si se reitera, pues se puede perder definitivamente la prestación. Y perder la prestación por medida sancionadora significaría perderla para siempre, ¿vale? Es decir, te borran del sistema, cosa que yo discrepo y creo que puede ser una sanción excesivamente penosa. Una unidad de convivencia, o en una unidad de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla requisitos podrá presentar una nueva solicitud en los 3 meses desde el fallecimiento, siendo su devengo el primer día del mes posterior al del fallecimiento, no al de la solicitud, su posible reconocimiento. Pero bueno, de cualquier manera, son casos que son puntuales y de cualquier circunstancia, pues tendremos una casuística que todavía no conocemos, ¿vale? Incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la legislación vigente es la única que yo he visto en la ley, es la de tener hijo a cargo o menor a cargo, ¿vale? Por eso decía al principio que, como la propia Administración ya lo sabe y tiene toda la información, de oficio va a aplicar el mínimo vital a todas esas familias que estén percibiendo ahora mismo en la prestación con hijo a cargo. Los puntos, ¿no? Los puntos, señores, los puntos. Eso. Vale, aquí lo aclaramos. El mínimo vital será incompatible con la prestación económica por hijo o menor asignado, ¿vale? O con discapacidad inferior al 10% cuando exista identidad del causante o beneficiario de este, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una o por otra. Bueno, esto es una visión navegante para que la gente que perciba la LICMIF y todo ese tipo de prestaciones que se derivan de las prestaciones sociales por discapacidad o por deficiencia, pues estéis vigilantes, ¿vale? Porque seguramente determinarán que sea eso, o eliges una o eliges la otra, ¿vale? Que sea opcionable y no sean acumulables. Por ahí creo que van a ir los tiros. Bien, reitero de prestaciones. Bueno, pues aquí la Administración se reserva 4 años, desde el momento que la concede, para cualquier tipo de maniobra de reintegro de la prestación. 4 años de posible servicio de inspección. Y
vamos a ir directamente a una parte que yo sí quiero ver, que no quiero dejar de comentar, aunque sea los 5 últimos minutos. ¿Vale? Dejamos eso, como voy a tener la transparencia. La acreditación de los requisitos es fundamental, no podemos obviarlo, tanto por razones de extranjería, libro de familia, certificado de nacimiento, si son menores de edad, pues con el DNI, si no, pues con el certificado literal, los extranjeros con el documento nacional, el pasaporte o la identificación del país de origen, los que sean miembros comunitarios, los que la identificación del país, tanto en la Unión Europea expresamente, el documento de origen, como en el Espacio Económico Europeo, el Espacio Schengen y compañía, y la Confederación Suiza, que creo que amplía a Turquía y a un par de países más que no recuerdo cuáles. ¿Vale? Libro de familia es cerrado, pero en su defecto, pues las certificaciones literales del registro civil donde acredite matrimonio, vida de convivencia con los hijos, etcétera, mayores, menores con discapacidad, etcétera. También para evitar el divorcio, podría ser suficiente porque deberá estar incluido en él. Hay mucha gente que se olvida de hacer, aunque normalmente el juzgado lo manda de oficio, pero hay mucha gente que se olvida del libro de familia, no lo actualiza y no aparece el divorcio en el libro de familia. Debe de aparecer, ¿vale? Debe de aparecer. Porque hace efecto ante terceros, por independencia de que uno tenga la sentencia y tenga la firmeza de la sentencia y demás, pero debe de aparecer. Y inexcusable, o sea, no es excusable la documentación que ya tenga la administración, ¿vale? Pero bueno, eso también es una agua de barroja, porque a veces dicen, bueno, usted trae una fotocopia del DNI y la escanea y la deja escanear. Vale, pero yo no quiero decir aquí, yo lo que quiero es irme, porque como vais a tener acceso a esta información, yo quiero comentar con vosotros una cuestión. El procedimiento, prescindido del procedimiento, yo quiero que tengáis claro la cuestión sancionadora. ¿Vale? El régimen sancionador, para que veamos con claridad que podemos ser cómplices indeseados. Por eso voy a incidir aquí. Las obligaciones. Proporcionar la documentación para garantizar notificaciones y comunicaciones. No vale estar cambiándose de domicilio. Que no vale estar cambiándose de domicilio cada 2 por 3. Y si se hace, hay que notificarlo. ¿Vale? Porque cualquier requerimiento que se haga al último domicilio que no esté informado, la administración lo va a dar por buena y va a entender que es una renuncia. Y va a tener argumento suficiente para denegarte la prestación. ¿Vale? O sea, mucho cuidado con eso. Comunicar cualquier cambio en el plazo de 30 días en el momento en que se hace, reintegrar el importe de la prestación independiente percibida, comunicar previamente la salida al extranjero, eso es muy importante, presentar anualmente IRPF, importantísimo, estar inscrito en la oficina de empleo y por supuesto cumplir con todas las indicaciones del INE que establezca en las medidas de inserción correspondientes y otra vez aparece el reglamento. Seguramente para casos particulares se exigirá algún tipo de requisito mayor o exigente. Esas obligaciones tienen un régimen sancionador, de manera que si no se hace, pues vamos a tener consecuencias. Las consecuencias están todas contempladas en el capítulo 8 sobre infracciones y sanciones, recogidas en los artículos 34 y 35, con también referencia al artículo 36 que habla del procedimiento. Fíjense que aquí el hecho de que tenga una propia disposición no remita al sistema sancionador administrativo es porque hace un tratamiento particular y específico del régimen sancionador general del sistema de la administración pública al caso particular de esta ley. Y cosas que aquí, si son sancionables, pues no lo son en la norma general. Por eso incide muy particularmente el decreto en su propio reglamento sancionador. Fijaros, infracciones leves, responde al esquema tradicional, el sistema tradicional de la Oficina General sobre Disciplina, que son leves, graves y muy graves, eso lo tenemos contemplado, ¿vale? Las leves, no proporcionar la documentación e información precisa cuando se le es requerida y conservar las prestaciones y conservarlas permanentemente. Eso puede ser una infracción leve. O no garantizar la recepción de notificaciones de comunicación cuando se hace algún tipo de cambio de domicilio. Es decir, ya es infracción no comunicar el cambio de domicilio. Bueno, las consecuencias son muy pocas, son leves, pero son consecuencias y es que puedes perder una mensualidad o 2 o 3.
Las infracciones muy graves, aquí es donde hay que incidir. Son 2 paquetes de infracciones que está contemplada en el punto 3º del artículo 34, letras A, B, C, D y F. No atender los requerimientos en caso de percepción indebida, ¿vale? Cuando sea inferior al 50% la cantidad que se ha cobrado de más. No comunicar los cambios que den lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación en el plazo de los 30 días de producirse, en aquellos casos en los que la percepción indebida es inferior al 50% de la que le correspondía. No comunicar las salidas del extranjero por más de 15 días. Es decir, una persona puede salir del extranjero, pero si excede más de 15 días ya tiene que informarlo. Yo me voy a Marruecos, ¿vale?, a comprarme una chilaba, vale, puedo estar allí hasta 14 días. Me voy a Portugal, que es extranjero, ¿vale?, porque no habla de países comunitarios. También lo distingue. Entonces, se entiende, yo entiendo que Portugal, aunque sea país comunitario, es extranjero. ¿Vale? Hay que notificarlo siempre que exceda de 15 días. Si es inferior, no. Cometer una tercera infracción leve si en el año anterior hubiese sido sancionado con 2 faltas leves. Acumulación sancionada. No participar en la estrategia del desempleo. Obvio. Y el incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad que, lógicamente, también determinará el reglamento, porque cuando se tiene un trabajo hay que informarlo y, dependiendo de la cuantía, pues se le traerá ese importe si es inferior a la prestación concertada. Si una persona está a media jornada en una empresa, la que sea, cobra 400 € y tiene derecho a 825, pues esos 400 ya los tiene, los percibirá, pero la prestación será descontada esos 400 € de los 825 €. ¿Vale? ¿Queda claro? Es siempre carácter complementario, lo que decíamos al principio. Vale, seguimos con el régimen de infracciones. Las muy graves, pues también mucho cuidado, porque se puede incurrir en infracción muy grave cuando la omisión informativa supera el 50% de lo que se supone que debería haber cobrado. También en los casos en que se están más de 90 días fuera del país, la acumulación de 2 faltas graves en el periodo de un año anterior a la comisión de la presente, la reincidencia en no participar en las actividades del Ministerio en materia de empleo y el incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad, es decir, percibir prestaciones de manera irregular o por encima de la cantidad que corresponda o que no corresponda para ser titular de la prestación. Y sujeto responsable, importante, todos. Fíjense, los beneficiarios de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas personas que hubiesen cooperado en la comisión mediante una actuación activa u omisiva sin la cual la infracción no se hubiera cometido. ¿Vale? Eso lo llamamos en derecho penal cooperador necesario. Bueno, ahí tenemos un amplio detalle del tipo de infracciones para las graves, para las muy graves. Ya digo que puede ser devolución de 3 meses, sanción por 3 meses o 6 meses, incluso la pérdida de la prestación. No vamos a entrar en más detalle, pero mucho cuidado porque se sanciona especialmente cuando hay falsedad, sobre todo falsedad documental. Mucho cuidado con eso. La residencia está penalizada y, en cualquier caso, siempre habrá que devolver lo indebidamente percibido. Y lo indebidamente percibido es responsabilidad de todos. Como he dicho antes, de la responsabilidad solidaria. A mí me pueden pedir exigencias. Ya me defendré yo, ¿no? Pero me las pueden pedir. O sea, que si ahora llega un abogado del diablo y dice, ¿aquí quién ha intervenido? Fulano, al juzgado todo el mundo. Como imputado, como testigo, de celebrar. Pero yo voy a juzgar. ¿Por qué? Porque yo conozco de ese hecho, he tramitado y he participado, he cooperado.